Ok. Bueno, entonces, este es, este es Excel, así se ve Excel. Excel es una hoja de cálculo electrónica, ¿sí? Es muy similar, si lo quieren hacer la analogía, es muy similar a lo que utilizan en contabilidad. Esas hojas verdes, esos libros verdes, es una tabla, pues prácticamente. Entonces, al ser una tabla, tiene columnas, que son las que tienen las letras, y las filas, que son las horizontales, y las identificamos con números. La intersección entre una columna y una fila le llaman celdas. Cada cuadrito es una celda, ¿sí? ¿Cómo sé en qué celda estoy actualmente? Bueno, aparte de que me lo está marcando ahí con un color, un borde, aquí en la esquina superior izquierda me dice cuadro de nombres. Aquí me está diciendo en qué celda estoy. Ahorita estoy en la celda D12. Si yo me cambio, cambia a la celda G6. Entonces, ahí está. Bueno, ¿qué más tiene aquí Excel? Bueno, esta parte que ven aquí donde está la S, que dice insertar función, esta le llaman la barra de fórmulas. ¿Para qué sirve la barra de fórmulas? Yo puedo escribir lo que sea y se manda ahí. Pero también me sirve, ahorita lo vamos a ver más adelante, cuando pongamos una fórmula, aquí yo voy a ver, en la celda yo voy a ver el resultado de el resultado de la fórmula o la operación, ¿sí? Pero aquí en la barra de fórmula yo voy a ver lo que realmente tiene de contenido esa celda, que va a ser la fórmula, ¿sí? Entonces aquí yo voy a ver el resultado, pero aquí yo voy a ver la fórmula. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahorita es, por ejemplo, miren, si yo escribo, para escribir es bien sencillo, me pongo en la celda que yo quiero, voy a escribir mi nombre, ok, y ahorita aparentemente el texto que escribí está ocupando casi tres celdas o las tres celdas, y en realidad no lo está haciendo. Lo que está haciendo es que el texto, como no cabe en la celda B, en la columna B, perdón, se está saliendo un poquito. Entonces, para hacer más ancha la columna, lo que se tiene que hacer es, hay tres maneras. Una es ponerse entre una columna y la otra, y fíjense cómo el puntero cambia. Entonces, si yo le doy un clic y sin soltarlo lo arrastro hacia la derecha, la columna se hace más ancha. Las columnas se hacen más anchas hacia la derecha, hacia la izquierda se hacen menos anchas o pueden llegar a desaparecer, ¿sí? Ok, entonces aquí ya la hice más ancha. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es, si yo me pongo igual entre las dos columnas, le doy doble clic y automáticamente Excel pone un ancho automático de acuerdo a la celda de esta columna que tenga el texto más largo. Eso es lo que hace. La tercera manera es, me pongo en la columna que quiero hacer más ancha, le doy clic derecho, me va a salir un menú emergente y aquí escojo ancho de columna. Observen que aparecen tres puntitos. Cuando aparecen tres puntitos va a aparecer una ventana para hacer alguna configuración. Entonces doy aquí un clic. Me sale ahorita que esta columna tiene un ancho de 8.86. A lo mejor le puedo poner, por ejemplo, 25. Y le doy un enter o aceptar, como gusten, y ya me lo cambió, ¿sí? Esas son las tres maneras de cambiar el ancho de una columna. Luego tenemos las filas. Las filas es igual, si yo quiero hacer más alta la fila, ahora el término es alto, hacerla más alta una fila, bueno, me pongo entre una fila y la otra, y ahora fíjense cómo aparece el puntero, doy un clic y arrastro hacia abajo, y ya se hizo más alta la fila, ¿sí? Aquí sí no aplica el hacerle, bueno, sí aplica doble clic para hacerlo, para ajustarlo al tamaño original. Si yo lo quiero hacer, si yo lo bajo así, sí, pero si yo lo quiero hacer el tamaño normal o el alto de fila normal, ahí sí aplica. La tercera manera de hacerla más alta la fila, le doy clic derecho, alto de fila, y entonces aquí yo le puedo poner, no sé,
25. Y ya me la hizo más alta la fila. Toda la fila completita. Si quieren hacer un grupo de columnas o un grupo de filas del mismo alto, también se puede hacer. Nos ponemos aquí, por ejemplo, doy un clic y sin soltar arrastro todas estas. Ya están seleccionadas porque están de color gris. Y en cualquiera de estas le doy clic derecho en la letra de la columna, en este caso le doy ancho de columna y le puedo poner, vamos a ponerle 30. Entonces ya todas esas columnas tienen un ancho de 30 automáticamente. Lo mismo puedo hacer con las filas. Si yo selecciono estas filas, cualquiera, le doy clic derecho, alto de fila, y vamos a ponerle igual 30. Entonces todas tienen el mismo alto de 30, ¿sí? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No. ¿No? No, maestro. Ok, bueno, voy a hacer eso. Ahora, ahí está. Si yo quisiera combinar las celdas, como se hizo en la práctica 4 me parece, donde teníamos la 4 era de lo de la de los robots, que yo veía que venía una tabla y se combinaban las celdas, que era hacer un grupo de celdas una sola. Aquí también se puede hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, quiero combinar estas que están aquí mi nombre, selecciono las que yo quiero combinar y aquí le digo combinar y centrar y fíjense lo que hace, me las hace una sola. Y entonces ahora dice que estoy en la celda B4, que es donde realmente inició, pero si yo me bajo y bueno, regreso, sigue siendo la B4, ¿sí? Porque está combinado. Si quieren quitarle el combinar y centrar, no hay problema, vuelven a apretar el botón y todo regresa a la normalidad. Ahora, algo que tienen que tomar en cuenta es, si yo quiero combinar celdas que tengan dos texto las dos, por ejemplo, vamos a ponerle hola mundo cruel, por ejemplo. Si yo quiero combinar estas dos, así, le doy combinar y centrar. Y fíjense lo que me va a salir, dice, la combinación de celdas solo se conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de los valores. Es decir, me va a dejar mi nombre. ¿Vieron? Y lo demás se perdió. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? Porque como hay dos filas que tienen texto, me va a dejar la primera de arriba, a la izquierda. Eso es lo que va a hacer. Entonces, si le quito el combinado centrado, ya se perdió lo anterior. Entonces, tengan cuidado con eso porque luego sucede. Les puede llegar a suceder que tengan así, lo voy a combinar y pensando que me lo va a respetar los dos y no es cierto. Fíjense, vuelvo a verlo. Se pierden los dos. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Bueno, bueno, ¿qué más se puede hacer en Excel? Bueno, eso es texto. Si yo quiero poner, por ejemplo, si quisieran hacer un calendario, o Excel tiene una cosa que se llama autorrelleno. Hoy, por ejemplo, hoy es jueves. Si yo le doy aquí, escribo jueves y me pongo aquí en la esquina inferior derecha de esa celda, aparece aquí un cuadrito. Ese cuadrito, si yo le doy, fíjense cómo aparece el puntero, si yo doy hacia abajo, él me va repitiendo los días de la semana. Si yo, por ejemplo, me pongo aquí y lo hago hacia la derecha, me lo hace también. Lunes, martes, miércoles, etcétera. Si termina, repite. Aplica también, por ejemplo, si yo hago con días abreviados. Por ejemplo, ahí está. Ok, ahí está. Entonces, días abreviados o días de la semana también lo hace. Si yo lo hago hacia arriba, por ejemplo, este lunes lo hago hacia arriba, se va días para atrás. O si lo hago hacia la izquierda, se va con días hacia atrás. ¿Sí? Eso está fácil. Si lo quieren hacer con días en inglés, también lo hace.
Ahí está, días en inglés, abreviados o días en inglés completos. También lo hace. Y lo mismo hacia la derecha o hacia la izquierda, hace exactamente lo mismo. Ok. ¿Dudas aquí? Supongo que no. No, Ok. También se puede hacer con los meses del año. Ahorita estamos noviembre. Y si yo lo hago aquí noviembre, me hace lo mismo. Obviamente cuando terminen los 12 meses, vuelve a empezar. Y ahí está. ¿Sí? Terminó noviembre, diciembre, enero, noviembre, diciembre y vuelve a empezar enero. Y así se va. ¿Sí? Lo mismo aplica si hago meses en inglés, pero en español. Enero, junio, julio, agosto. Y eso está muy sencillo. Si quisieran hacer un calendario. Ahora, hay algo que hay que tomar en cuenta aquí. Vamos a pensar que por ahí ponen el nombre de una persona que se llame Abril y por ahí alguien se llama Julio. Si por algún motivo o algún error lo llegan a arrastrar, Excel no sabe que son nombres de personas. Él sabe que son meses del año. Entonces, si por ahí alguien se llama Abril y sin querer lo arrastran, él va a pensar que van a ser los meses del año. Entonces, tengan cuidado con eso. Bueno, esas son series con meses del año, días de la semana. También se puede hacer con fechas. Por ejemplo, hoy es 5. A ver si no me lo cambia. 5 de noviembre. Ok, ya está. Si yo lo arrastro hacia la derecha, perdón, hacia abajo, ya vieron, ya me puso todo el mes, igual aquí. Me lo va haciendo. Si termina un mes, voy a terminar acá abajo. Si termina el mes, aquí ya empezó 30 de noviembre, 1 de diciembre y ahí se va. ¿Sí? Es otra manera de hacer fechas más rápido. Y funciona muy bien. Ok. También se puede hacer con números, que es lo más interesante. Entonces, hay varias maneras de hacer series de números, dependiendo de lo que yo necesite hacer. Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner aquí un 5. Entonces si yo agarro, pongo un 5 o el número que yo quiera y le doy hacia abajo, me lo va a repetir el mismo número, ¿sí? Pero ahora fíjense qué apareció aquí. Apareció un botoncito con un menú que se llama opciones de autorrelleno. La que nos importa ahorita es series de relleno. Fíjense si yo le pongo aquí series de relleno, ¿qué es lo que va a hacer? Me pone 5, 6, 7, 8, 9, hasta donde yo haya llegado. Si yo lo hago hacia la izquierda, me va a hacer exactamente lo mismo. Si lo hago hacia la derecha, me aparece y me pone serie de relleno. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es si yo pongo dos números. Ejemplo, si yo pongo por ejemplo un 5 y un 10, si yo lo selecciono ambos números y le doy un clic aquí, fíjense que no es en la cesta de acá, es en esta. ¿Sí? Doy un clic y arrastro hacia abajo, me va poniendo la serie de números, va 5, 10, 15, 20, 25. Lo que está entendiendo Excel es que yo voy a ir de 5 en 5 poniendo números. Vuelvo a hacerlo con otros números. Por ejemplo, si yo pongo 3 y un 9. Entonces 3, 9 y luego 15. ¿Por qué me aparece 15? ¿Qué le sumó? ¿Quién me dice por qué apareció el 15? Y no es la tabla del 3, ¿eh? No es la tabla del 3, porque lo podemos hacer con otros números. porque fue sumando 6. Exactamente, porque del 3 al 9, ¿cuántos números hay? Hay 6. Entonces,
Si al 9 le sumo 6 números, me da 15 y así me voy. Si yo lo hago con otro número, vamos a ponerle un 7, un 8 por ejemplo, y un 12. Del 8 al 12 hay 4 números. Entonces, si a 12 le sumo 4, son 16 y así me va. Puedo hacer lo mismo si yo pongo un número mayor. Vamos a ponerlo al revés. 12. Y aquí un número menor. Me hace exactamente lo mismo. Pero ahora en vez de sumar, va restando. ¿Sí? Del 12 al 8 son 4. Luego del 4 le quito 4, me da 0. Y así me voy hasta negativos. Si yo lo hago, bueno, aquí estaba en vertical. Si yo los pongo dos juntos, voy a borrar estos de aquí. Si pongo dos juntos, vamos a ponerle aquí 8 y por ejemplo 13, hace lo mismo pero en horizontal. Nada más hay que tener cuidado hacia dónde lo voy a jalar. Ahí está, 8, 13. Entonces del 8 al 13 son 5. Entonces a 13 le sumo 5, me da 18. A 18 le sumo 5, me da 23. Y así me voy sucesivamente. Entonces, esas son las maneras de hacer series de números o series de relleno que le llaman aquí en Excel. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. ¿No? Ok. Bueno, voy a explicar ahorita lo fuerte de Excel, que es hacer las operaciones. Entonces, para hacer las operaciones en Excel, la regla básica es, me tengo que posicionar donde yo quiero que aparezca el resultado y inmediatamente después tengo que poner, o lo primero que se tiene que escribir es el signo de igual. Cuando se pone el signo de igual, lo que le estamos diciendo a Excel es que ahí va a ser una operación. ¿Cuál? La que yo le diga. Ok, vamos a poner algo muy sencillo. Vamos a ponerle 5 más 7. Entonces yo le pongo 5 igual 5 más 7, lo que él va a hacer, aquí me va a aparecer un 12, porque 5 más 7 son 12. Entonces recuerden que aquí arriba está la barra de fórmula, y en la barra de fórmula, fíjense aquí, en Excel estoy viendo el resultado, pero aquí arriba estoy viendo la fórmula o la operación que se está haciendo. ¿Sí? Así funciona. Hay algo importante que tienen que saber. ¿Alguien me puede decir cuáles son las operaciones aritméticas básicas? ¿Cuáles son? ¿Se las saben? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Cuáles son las operaciones aritméticas básicas? Eso se ve en primaria. ¿Se las saben? Suma, ¿no es la suma, Exactamente. resta, multiplicación y división? Suma, resta. Aquí la multiplicación es el asterisco y a a ver, y la división. ¿Sí? Esas son las operaciones aritméticas básicas. ¿Sí? Esas ya saben cómo funcionan y ya. Excel las ejecuta, pero hay una regla que hay que saber o que se tiene que saber, que de hecho en la práctica 5 de Word que se hizo, el del cuestionario, venía una de las preguntas venía ahí que cuál era o que pusieras la tabla de operadores aritméticos que utiliza Excel. No sé si se acuerdan. Bueno, son estos, pero para Excel estos tienen un orden diferente. Es decir, para Excel siempre va a ser más importante multiplicar y dividir que sumar y restar. ¿Qué quiere decir eso?
que cuando en una operación se encuentre, por ejemplo, una multiplicación y una suma, siempre le va a dar prioridad a la multiplicación que a la suma, ¿sí? Si en una operación hubiera, por ejemplo, multiplicación y división, como son igual de importantes, lo que hace es que la hace de izquierda a derecha. No importando el orden, siempre lo va a hacer de izquierda a derecha. Ahorita vemos unos ejemplos. Ok, entonces, ¿me pueden decir ustedes cómo sacan su promedio? Normalmente, ¿cómo se saca el promedio? Regla de 3. ¿Y cómo es la regla de 3? Pues yo lo sacaría así. Por ejemplo, me gano un resultado en el primer parcial y en el segundo parcial entre 0 y lo sumo y lo divido entre 3, ¿no? Ah, Ya está el promedio. pues sí, es una manera de sacarlo, pero la manera más común es sumo mis materias o el resultado de las clasificaciones de la materia y lo divido entre el número de ellas, ¿no? Que es lo más común. Así se saca, de hecho. Lo que tú comentas también es válido, pero quiero poner ese ejemplo para que vean cómo funcionan los operadores aritméticos. Vamos a poner aquí en inglés y, por ejemplo, física. Ok. Y entonces vamos a poner de ejemplo que un alumno sacó. Oh, la canción. Miren, aquí pasó algo. Me puso la fecha. Si les llegara a suceder eso, que ponen 10 y él cree que es 10 de enero del 2000, fíjense, ahorita si salió sin querer, aquí le dan general y ya me lo regresa. ¿Vieron dónde le di? Aquí pueden cambiar el formato. Él le puso personalizado porque hace rato yo dejé aquí que fuera fecha, entonces él cree que es fecha. Entonces lo que hice, vuelvo a hacerlo, le di aquí personalizado, le puse general, o sea, no tiene ningún tipo de formato y automáticamente me puso el 10. Bueno, entonces, pues ya, el alumno sacó sus 5 dieces porque es bien aplicado. Y entonces lo que yo quiero sacar es el promedio. Ustedes me pueden decir, no, pues ya sabemos que sacó 10 de promedio. Bueno, sí, sacó 10 de promedio porque sacó puro 10. Pero vamos a decirle a Excel que lo saque o que me obtenga el promedio. Se puede sacar el promedio de dos maneras aquí. Mediante una fórmula y mediante una función. Explico. Una fórmula es lo que se hace de manera manual, ¿sí? O sea, yo voy a decirle qué tiene que sumar y cómo lo tiene que dividir. Y luego Excel tiene una cosa que se llaman funciones, que las funciones son, ya viene preestablecido el nombre de la función, o sea, lo que tiene que hacer, y yo nada más le digo con qué tiene que trabajar, ¿sí? Voy a poner la analogía. Una fórmula es como si laváramos la ropa a mano, ¿sí? Entonces, si yo quiero lavar la ropa a mano, pues tengo que echarle jabón, tengo que poner agua, tengo que tallar y yo lo estoy haciendo a mano. Esa es una fórmula, ¿sí? Y si yo lo hago con una función, si yo lavo mi ropa, pues lo haría con una lavadora. La lavadora su función es lavar, ¿sí? Pero para que lave la ropa, tengo que poner la ropa, el agua y el jabón, y ya ella hace un proceso y lava la ropa. Eso sería una función en Excel, haciendo la analogía. Entonces, lo vamos a hacer el promedio de las dos maneras, con una fórmula y con una función. Ok, voy a hacerlo primero con una fórmula. Entonces, recuerden que para hacer una operación me tengo que poner donde yo quiera que aparezca el resultado. En este caso quiero que aparezca en esta celda, que está aquí, que sería la L5. Entonces pongo un igual. Y ahora lo que tengo que hacer es seleccionar de manera manual las calificaciones o los valores que quiero promediar. Entonces selecciono uno, ya me puso aquí F5, y observen que la celda está parpadeando o está como con líneas punteadas. Eso significa que yo puedo estar cambiando, ¿sí? Mientras esté en líneas cortadas o parpadeantes, ¿sí? Puedo cambiarla, ¿sí? Bueno, después de eso, ¿qué iría? Vamos, quiero sumar, entonces pongo un más. Fíjense qué le pasó a esa celda,
Las líneas punteadas dejaron de estar y ahora son líneas continuas. Hago lo mismo con la que sigue. Sigue estando línea punteada, pongo un más y me voy con la otra, más esta, hago lo mismo, y ya no voy a poner más. Ahora, ¿qué seguiría? ¿Qué operación seguiría? ¿Quién me dice? Ok, seguiría la división, porque voy a dividir. ¿Y entre cuánto voy a dividir? Pues entre 5, porque son 5 materias. Entonces pongo un 5 y ya está. Ahora, ¿ya vieron cuánto me dio? ¿Alguien me puede decir por qué dio 42? ¿O por qué creen que dio 42? Porque primero dividió un 10 entre 5 y de ahí sumó todo lo demás. Correcto. Él siguió esta regla. Entonces, si nos vamos aquí a la barra de fórmula, bueno, nos vamos aquí a la barra de fórmula, él dividió el J5, que es este 10, el de física, lo dividió entre 5. ¿Cuántos 10 entre 5? Pues me va a dar 2. Y entonces, ya que dividió, ¿qué le falta hacer? Le falta sumar estos cuatro celdas que tienen un 10. Entonces son 10, 20, 30, 40. Entonces serían 40 más 2, me va a dar 42. De ahí salió. Entonces, fíjense cómo Excel hizo la operación que yo le... Bueno, hizo una operación, pero él siguió sus reglas. Es decir, en este caso siempre va a ser más importante dividir que sumar. Entonces él dividió primero y luego sumó. Para evitar eso, o para decirle a Excel qué operación tiene que hacer primero, en matemáticas se utilizan los paréntesis y aquí también se utilizan. ¿Para qué sirven los paréntesis en matemáticas? Para multiplicar. No necesariamente para multiplicar. Sí, en matemáticas se utilizan, va implícita la multiplicación, pero también sirve para agrupar, ¿cierto? Si yo pongo algo entre paréntesis, estoy agrupándolo. Entonces, cuando vemos una fórmula en matemáticas con paréntesis, se resuelve primero lo que está dentro de los paréntesis y ya luego me voy hacia afuera. El principio aquí es exactamente lo mismo. Entonces, voy a modificar la fórmula del promedio. Entonces, para modificar una fórmula hay tres maneras. Una es, me pongo aquí y le puedo dar doble clic. Esa es una manera y ahí está la fórmula, ¿sí? La otra manera es selecciono la celda y me voy aquí a la barra de fórmula, me va a hacer lo mismo. O en la celda que estoy, aprieto la tecla F2 de su teclado, que está arriba, F2, y me hace exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que decir a Excel, ¿sabes qué, Excel? Quiero que primero hagas la suma y luego dividas. Entonces, la suma la voy a poner entre paréntesis. Ya está entre paréntesis, ya le puedo dar un enter y ya está. Ya me lo cambió. Entonces, ¿qué hizo ahora? Primero va a ser lo que está entre paréntesis, que es toda la suma, o sea, va a sumar los 5 dieces, que serían 50, y luego ya que tiene el 50 entre 5 me va a dar a 10, y así funciona. Ojo con esto, porque es importante. Tal vez ahorita pues, es práctica, están aprendiendo a utilizar, ¿sí? Pero ya en la vida real, cuando se sale al área laboral, ¿sí? Y nos encargan o hay que hacer algunas operaciones, ahí se maneja dinero de veras. Entonces, si no sabemos ese tipo de cuestiones, pues los cálculos no nos van a salir. A lo mejor lo hacemos en papel y sale bien, pero nosotros sabemos que tenemos que
qué operación tenemos que hacer primero y cuál no, ¿sí? Pero Excel no lo sabe, le tengo que decir a Excel qué es lo que tiene que hacer primero. En este caso le dije, bueno, primero lo que está entre paréntesis. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Ok. Ahora, hicimos el promedio con una fórmula. Ahora lo vamos a hacer con una función. Excel tiene mil y un funciones, muchísimas funciones, para hacer muchas cosas, ¿sí? Tiene unas muy básicas, que las vamos a ver ahorita, que a lo mejor a los que me comentaron que ya lo habían utilizado para sacar promedio, está muy sencillo, ok. Para sacar las funciones, ok. Aquí donde en la pestaña de inicio, aquí del lado derecho viene uno que se llama autosuma. Fíjense, vienen aquí las como que las básicas, ¿no? Suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. Si yo le doy aquí más funciones, me va a salir un cuadrito y aquí vienen un montón de funciones, ¿sí? Aquí puedo, vienen, de hecho vienen agrupadas, ¿sí? Bueno, no vamos a ver todas porque sería interminable esto. Ok, esa es una manera. Vamos a hacerlo ahorita. Entonces selecciono aquí y escojo promedio. Entonces él ya solito me puso el igual, me puso la palabra promedio y me seleccionó unas celdas. Fíjense cómo viene ahí, viene L5, 2 puntos, L6. Cuando vean así una celda, 2 puntos y luego otra celda, a eso Excel le llama un rango de celdas. Entonces él ahorita detectó que hay números arriba, ¿sí? No me detectó los que están del lado izquierdo o los que yo quiero promediar. Entonces, mientras esté parpadeando, recuerden que podemos estar cambiando los valores o las celdas que quiero utilizar. Entonces, en este caso, voy a seleccionar desde este 10 hasta acá. Entonces ya vieron que cambió el rango, ahora es de F5, que es el 10 de español, hasta J5. Él ya sabe que va a ser hasta aquí. No le estoy especificando que tiene que dividir. Él ya sabe entre cuánto tiene que dividir. Entonces si ahora yo le doy un enter, ya me puso un 10, igual que aquí. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con una fórmula o con una función? Es que si yo cambio, por ejemplo, el 8, bueno, vamos a pensar que aquí alguien sacó 8, automáticamente él me empieza a recalcular todo. Él me empieza a recalcular todo. Igual si yo le pongo calificaciones con punto decimal, vamos a poner que sacó 6.3, él me empieza a calcular. Si quisieran ponerle más o menos decimales, por ejemplo, en el caso del promedio, vamos a ponerle 7.2. ¿Sí? Si yo me pongo aquí, bueno, si quieren aumentar o disminuir decimales, aquí en la pestaña de inicio, donde viene número, esos botoncitos que ven aquí son para aumentar o disminuir decimales. Si yo lo aumento, me lo va poniendo. Si yo lo doy aquí, lo va a disminuir. ¿Sí? Nada más es la función que tiene. ¿Sí? Aumentar o disminuir. Ok. Otra manera, por ejemplo, si quisieran hacer otra manera de sacar el promedio, es puedo combinar funciones con fórmulas. Voy a poner el ejemplo. Y le voy a decir que sume. Entonces él ya detectó que arriba hay números, pero yo no quiero sumar eso. Yo quiero sumar mis calificaciones. ¿Sí? Ya las va a sumar. Si yo le digo nada más ahí enter, él me sumó 41.5, pero me faltaría dividir. Entonces, ¿qué hago? Pues aquí le puedo poner un igual y lo voy a dividir entre 5. Y me dio exactamente lo mismo. Entonces, yo aquí tengo una fórmula que la hice de manera manual. En la segunda tengo o utilizo una función que hace, es la función promedio, que lo que hace es que me lo hace automáticamente. Y aquí lo hice utilizando una función, la función suma, que lo que hace es sumar. Y esa suma me obtiene un resultado y ya luego nada más ese resultado lo estoy dividiendo entre 5, que es exactamente lo mismo. No quiere decir que lo hagan de las tres maneras, la que más se les facilite. Entonces lo más común es que la gente se vaya por la función promedio, es la más fácil.
Otra manera de utilizar la función promedio, si es que saben que existe, lo pueden hacer así. Miren, lo voy a hacer aquí. Y ustedes ponen igual y escriben la palabra promedio, ellas automáticamente sale un menú con las funciones que empiezan con lo que están escribiendo. En este caso es promedio y ya les dice aquí lo que tiene que hacer. Entonces le doy doble clic y ya me pone el paréntesis para que yo seleccione lo que yo quiera hacer o lo que yo quiera promediar. Cerramos el paréntesis y le damos un enter y me sacó el promedio. Ok. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o vuelvo a explicar? Chicos, No, maestro, ninguna. ¿no? ¿Todo No, claro? Sí. Pero no manda Sí. nada. Ok. Bueno. Este... ¿qué más? Ah, bueno, si le quieren poner, ya vamos a hacer ahorita un poquito al formato de las celdas. Por ejemplo, si le quisieran poner formato a las celdas, o sea, presentación, que se vea bonito y esas cosas, está muy sencillo, no es la gran ciencia. Por ejemplo, si lo quiero cuadricular, bueno, de hecho, fíjense, vamos a pensar, esto lo voy a borrar, vamos a pensar, vamos a pensar que queremos imprimir la hoja. Es un ejemplo nada más. Ok. ¿Sí vieron cómo lo moví? Cuando quieran mover una celda, se pone en el contorno, que no sea aquí, es aquí. Ahí. Y lo pueden mover. Pueden mover todas o una la que quieran. Y automáticamente él sabe qué celdas sumar y cuáles no. Ok. Supongamos que quisieran mandar a imprimir eso. Es un ejemplo nada más. Entonces aquí archivo, imprimir. Y ya vieron que me salió la hoja sin líneas. Me aparece así y se ve feo, ¿no? Ok. Entonces, observen que ahora apareció aquí una línea punteada. Eso es importante porque ahí te voy a explicar por qué. Esa línea punteada indica la hoja. Entonces, experiencia a mí que me pasó hace muchos años. Yo trabajaba en un ciber con una amiga y llegó una chica que tenía un trabajo en Excel y entonces me dijo, ¿me lo puedes imprimir? Ya se lo imprimí. Pero yo ahí se me fue y no me di cuenta que tenía la información así en dos hojas. Entonces cuando imprimió, le salieron dos hojas. Le dije, son dos hojas, pero es nada más en una. Le digo, nada. Entonces ya revisé y estaba así la hoja dividida. Entonces lo que hizo ella fue acomodar la información. Abusados con eso. Entonces cuando ven la línea punteada, es una hoja, ¿sí? Esto lo pueden cambiar en la orientación y los márgenes. Ok. Bueno, voy al punto de ponerle formato. Entonces, si yo le quiero poner bordes, aquí en la pestaña de inicio, donde está la fuente, aquí viene el cuadrito de los bordes. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, borde externo, solamente le pone el borde al contorno. Voy a imprimir aquí. ¿Vieron? Me lo puso el contorno. Si yo quisiera que tuviera todo, le puedo decir todos los bordes. Todos los bordes es el contorno y también lo de adentro. Fíjense cómo quedó. Voy aquí a imprimir. Ahí estaría todos los bordes. Si quiero centrar el texto, lo puedo centrar. Aquí le digo centrar. Y estas que están aquí arriba, estas tres, también sirven para darle formato. Fíjense, si yo le pongo aquí, ¿ya vieron? Me lo centró, me lo puso arribita, ¿no? En medio de la celda, ¿sí? En vertical, ¿sí? O lo puedo poner hasta arriba, como yo quiera, ¿sí? Se ve más bonito así. Si le quieren poner colores, pues vamos a ponerle colores a la celda. No sé, con lo que ustedes quieran, ¿sí? Le quieren cambiar el color de fuente, también se lo pueden cambiar. Uno que contraste, por ejemplo ese y negritas, y ya. El tipo de letra funciona igual que en Word, exactamente lo mismo, ¿sí? Si quieren sentar las calificaciones, lo centran y ya quedó. Si quieren ver cómo se va quedando,
y así ya le darían más presentación. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? No. ¿No? De lo que acaban de ver, ¿ya lo habían visto antes o no? ¿O qué sí y qué no? ¿Ya lo habían visto todo eso? ¿Los que ya lo habían utilizado? Ok, bueno. Entonces, lo que les voy a mostrar ahorita va a ser este la las prácticas, cómo va a venir. Entonces,